Pobres tendréis siempre con vosotros, y podréis hacerle bien cuando queráis. Exégesis bíblica y pastoral de Marcos, capítulo 14, versículos del 1 al 9. Este es el título de este pequeño librito que tengo acá en mis manos, que tuve la oportunidad de escribir el año pasado y publicar en diciembre del 2025. Y ahora quiero presentarles, hablar un poquito acerca de lo que aquí se contiene. Una exégesis bíblica hace referencia a un estudio detallado, documentado y por supuesto también con tinte espiritual acerca de un versículo o de un episodio de la Biblia. En este caso, se trata del Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos del 1 al 9. Lo conocemos como la unción de Betania. ¿Qué sucedió allí? Bueno, unos días antes de la Pascua, Jesús se encuentra en casa de Simón, a quien había curado de la lepra, y allí se le acerca una mujer de la que desconocemos el nombre y unge a Jesús con un perfume muy caro, le unge en la cabeza. Algunos de los discípulos se queja y dice que ese perfume, que es muy caro, pudo haberse vendido y entregar las ganancias en favor de los pobres. Y Jesús, defendiendo a la mujer, reflexiona y responde con esta frase, que es la que yo he elegido como centro de la reflexión de la exégesis. Pobres tendréis siempre con vosotros y podréis hacerle bien cuando queráis. Ese es el título del libro, pero la frase es más extensa. Jesús indica, una vez dicho esto, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Ciertamente es de lo que va este pequeño librito de 130 páginas, una exégesis bíblica y pastoral. La primera parte del libro, revisando un poco acá el índice, va a versar ciertamente sobre los, digamos, los parámetros o los fundamentos exegéticos de un estudio teológico. El autor y fecha, por ejemplo, de el Evangelio de San Marcos, se presenta el texto de San Marcos, la ubicación dentro de todo el Evangelio, la justificación de esa unidad, es decir, por qué del 1 al 9 en el Evangelio de San Marcos se conoce como la unción de Betania, una breve visión sinóptica, puesto que el relato de la unción también lo trata los demás evangelios, San Juan, San Mateo y San Lucas. En este caso estamos trabajando el relato de San Marcos. En los 4 evangelios se narra el episodio de la mujer que unge a Jesús. En Marcos, la cabeza. En los otros evangelios, la mujer unge los pies. Pero cada evangelista tiene lo característico propio. Y luego hay una exégesis, un estudio detallado, qué significa cada palabra, versículo por versículo. Estos son los capítulos 1 y 2. En el capítulo 3 y en el capítulo 4 viene ya entonces la parte pastoral, digamos, la reflexión acerca de qué quiso decir Jesús aplicado a nuestros días, desde una perspectiva profundamente teológica. Y esto es digamos, lo que quise plasmar y lo que quise desarrollar en este librito que escribí en aproximadamente 6 meses, de julio hasta noviembre del año 2025, que ahora lo presento como libro. Hay una frase que en esta reflexión me gustó mucho enfatizar y se encuentra acá en el libro, y es que ahora, por ejemplo, que estamos en las épocas de la Navidad, decir que el Verbo se hizo carne significa especialmente que Dios se hizo pobre. Esa es una gran verdad. Jesús, el Jesús histórico, la persona de Jesús, el Hijo de María, el Verbo encarnado, Hijo del Eterno Padre, Dios y hombre verdadero, el Jesús histórico, el Jesús de la fe, es especialmente el pobre por excelencia. Jesús es pobre. Lo hemos contemplado en esta natividad, en este diciembre. Jesús nació en un pesebre, nació pobre, carente de lo material. No hubo espacio para ellos en la posada. Jesús fue pobre, conoció la pobreza. Cierto es que en su vida oculta, decimos en la tradición 30 años, ejerció una profesión.
la de constructor, la de carpintero. Jesús conoció el trabajo y llevó el sustento de su familia, de su madre María, con el sudor de su frente. Jesús pobre conoció el trabajo y la dignidad que implica trabajar. Luego sabemos que dedicó 3 años en una misión itinerante y murió de 33 años en Jerusalén. Pero Jesús es el pobre por excelencia. Por eso lo ubico acá. Decir que el Verbo se hizo carne ha de significar especialmente que Dios se hizo pobre. Y les leo, por ejemplo, para que veamos un poquito de lo que trata la aplicación pastoral, la segunda parte del capítulo 2 y 3 de este librito. Por ejemplo, la unción de Jesús en Betania y los pobres, lo que significa la frase que el Señor menciona. Acá se desarrolla. Jesús está citando con esto de pobres tendréis siempre con vosotros. Jesús está citando el Antiguo Testamento. Y la cita hace referencia al rechazo de que esto sea así. No se complace Jesús con decir, pobres existirán toda la vida, no hagamos nada, crucémonos de brazos. No, es un reclamo, es un llamado de atención que hace Jesús citando el Antiguo Testamento cuando menciona, pobres tendréis siempre con vosotros. La realidad de la pobreza, ¿qué significa realmente la pobreza? ¿Qué positivo puede tener la pobreza? ¿Qué negativo puede tener la pobreza? ¿Qué significa la pobreza? Muerte, nos dice el padre Gustavo Gutiérrez. La pobreza en última instancia significa muerte. Es una connotación muy real, muy vivible. Pero espiritualmente, ¿qué significa la pobreza? Lo narramos, lo relatamos acá. Luego también la opción preferencial por Jesús y por los pobres. Es cierto, esto es una realidad cristológica que ya Aparecida se encargó de concretar, Benedicto XVI y los padres del CELAM. La opción por Jesús es la opción por los pobres. Dice el Señor, cuando hagáis el bien a uno de estos pequeños, lo hacen conmigo. En aquel relato de cuando tuve hambre y me disteis de comer, cuando fui forastero y me acogisteis, cuando lo hicisteis con uno de los pequeños, lo hicisteis conmigo, dice el Señor. Entonces, ciertamente, atender a Jesús es atender a los pobres. Atender a los pobres es atender a Jesús. Por eso, la opción preferencial por Jesús y por los pobres. Jesús siempre en primer lugar, sabiendo que Él es el pobre por excelencia. Luego todo esto dentro de una espiritualidad encarnada. Hay que hacer algo por menguar la pobreza, sabiendo que siempre tendremos pobre como una realidad, esto ya para adentrarnos un poquito, una realidad propia del pecado. Nos dice las Sagradas Escrituras, por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. La pobreza es consecuencia del pecado, la muerte es consecuencia del pecado. Una espiritualidad encarnada, nos ilumina también el padre Gustavo Gutiérrez, va a significar entonces que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay algo por hacer, siempre es posible hacer algo para menguar la pobreza, para que haya menos pobres y para que haya justicia y paz, que es el reino que Cristo vino a instaurar, un reino de justicia y de paz. Y justicia significa ciertamente que no hayan pobres, que todos tengamos lo necesario para vivir. Luego, esta frase de Pablo VI, que la reflexiono y la profundizo mucho, los pobres son sacramento de Cristo. Frase de San Pablo VI. Los pobres son sacramento de Cristo. Esto lo dijo el Papa en Colombia, en una visita que hizo, en una misa a una multitud de campesinos, si se entiende, de campesinos y personas de escasos recursos, pobres de Colombia. Los pobres son sacramento de Cristo. ¿Qué significa esto? Ciertamente, el servicio a los pobres es el servicio a Cristo mismo. Y sacramento es aquello que nos da la gracia, la vida. Un camino de santificación son los pobres. Luego preguntas como ¿qué revela la pobreza? La realidad de que somos pobres ante Dios. Y aquí menciono un pequeño apartado para dejar claro, porque el tema es claro, se mencionan y se rescata el tema de la teología de la liberación en este librito. Entonces propongo un título acá, en la página 69, Cristianismo sí, marxismo no. La teología de la liberación no tiene por qué recurrir a los ideales del marxismo para decir que es algo novedoso y que es un mensaje propio, ¿no? La teología de la liberación
y el tema de los pobres es algo nuestro, de los cristianos, de los católicos. No necesitamos parcializarnos en un lado o en el otro. Entonces, cristianismo sí, marxismo no. Allí se analiza por qué. ¿Por qué el rechazo al marxismo? Luego también un tema de una actualidad impresionante. La unción de Betania menciona ciertamente que es una mujer anónima, no conocemos su nombre, pero mujer, la que unge a Jesús en su cabeza. Es decir, una mujer que se distingue en un servicio profético. Jesús es ungido porque es Mesías. Eso significa ungido, Mesías, en griego, Cristo, en castellano, ungido. Esta acción la realiza no un hombre, sino una mujer, el servicio de la mujer. Por eso en este apartado hablo yo de un tema que es hacia una auténtica diaconía femenina, el tema del diaconado femenino en la iglesia. Yo escribí este libro hasta finales de noviembre del 2025, y unos días después conocimos los resultados de la comisión de estudio acerca del diaconado femenino que convocó el Papa Francisco. Mis reflexiones particulares que plasmo acá en este libro coinciden con el resultado final de esta comisión. Pueden leerlo, ciertamente. Ahí está. Y en grandes rasgos existió un ministerio dentro de la iglesia para las mujeres, a las cuales se les llamaba mujeres diáconos, no necesariamente diaconisa, sino diácono, mujer servidora, para entenderlo en castellano, y bueno, cumplían algunas funciones litúrgicas, pero nunca equiparables al diácono ni al sacerdote, porque la mujer ciertamente desde el principio comprendió cuál era su servicio, cuál era su misión. ¿Podemos rescatar esa diaconía femenina en la actualidad? Sí, y lo tenemos en tantas mujeres que sostienen nuestras parroquias. La conclusión de la reflexión es que ciertamente la mujer diácono, la diaconía femenina, vino evolucionando hasta las religiosas, hasta las monjas, hasta las mujeres de vida consagrada en nuestra actualidad. Ellas son las diáconos de nuestros días, y tantas otras que sin necesidad de vestir un hábito sirven desinteresadamente y sostienen a la iglesia. Esa es la auténtica diaconía femenina, pero sobre esto hay mucho que leer y que reflexionar. Aquí tenemos un buen apartado. Luego también, por supuesto, la figura de María. María, que es madre de los pobres y consuelo para los migrantes. En estos tiempos actuales, ¿dónde están los pobres? ¿Dónde están los necesitados? Bueno, basta con mirar a los migrantes, aquellos que dejan su país buscando mejores oportunidades y que llegan a lugares distintos a luchar, a trabajar, a buscar el pan de cada día, a sobrevivir muchas veces, porque ciertamente la situación en sus países de origen es precaria. Los migrantes son los pobres, especialmente de nuestros días, y los enfermos, y los ancianos, y los niños. Y aquí se toma bastante los pobres actuales, inspirados en el último documento del Papa León XIV, que habla sobre la pobreza. Luego, hablando de este documento, está la letanía de los santos que más amaron a los pobres. Un total de 40 santos que el Papa León XIV menciona en este texto publicado en el Vaticano. Santos que, entre laicos, religiosos, hombres y mujeres, sacerdotes, han entregado su vida al servicio de los pobres. Hay que conocerlos. Y la parte final, en el capítulo 4, bueno, Jesús ungido para los pobres, un llamado especial a los ministros de Dios, sacerdotes, religiosos, que deben encarnar la pobreza. Si Cristo es el pobre por excelencia y el sacerdote es otro Cristo o el mismo Cristo, el sacerdote ha de ser un pobre también y dar testimonio de esa pobreza evangélica, pobreza de espíritu. No llenarse de lo material y vivir solo por lo material, que es necesario muchas veces para el apostolado, pero con el rigor y con el criterio propio de un alma que lleva a Dios. Esta frase también es muy diciente: fuera de los pobres no hay salvación. Recordamos la frase: fuera de la iglesia no hay salvación. Bueno, fuera de los pobres no hay salvación. ¿En qué sentido se entiende esta frase?
Por supuesto, iluminados por la parábola del buen samaritano. Con el buen samaritano comprendemos que fuera de los pobres no hay salvación. Esto se desarrolla acá en este libro de manera, digamos, argumentada. Y al final pongo a modo de colofón un testimonio de amor a los pobres, que fue la oportunidad que tuve yo de conocer al padre Gustavo Gutiérrez, que se encargó de pensar en los pobres, de actuar por los pobres y de encarnar a los pobres también dentro de la espiritualidad de la iglesia. Finalmente, este librito le presenté a un amigo religioso que está en Bolivia, a quien le pedí que me hiciera el prólogo para presentarlo, y es lo que rescato aquí al final. Es un texto que no es mío, sino del prólogo que este hermano mío escribió, y lo leo para finalizar. Dice: el presente libro está dirigido a todo miembro del pueblo de Dios que quiera profundizar en el sentido cristiano de la pobreza. Es una obra para disfrutar mediante una lectura pausada y reflexiva, pero también para dejarse interpelar y disponerse a una conversión en orden a la pobreza evangélica. Además, aborda sin timidez algunos temas eclesiológicos controversiales, con una claridad y soltura y sencillez que permiten dar luz y ordenar las ideas en este mundo tan desinformado e ideologizado. Entre estos temas podemos encontrar qué significa realmente la opción preferencial por los pobres, la divergencia entre marxismo y teología de la liberación, el verdadero sentido de la diaconía femenina y la relación entre Eucaristía y justicia social. Este es parte del prólogo que mi hermano religioso ha escrito para presentar este libro, Pobres tendréis siempre con vosotros. También tuve la oportunidad de enviar el libro antes de publicarlo al famoso sacerdote exorcista español, el padre José Antonio Fortea, quien mantiene conmigo un diálogo esporádico pero puntual a través del correo electrónico. El padre leyó el libro y bueno, me envió su opinión favorable a todo esto, y me agradó bastante que el padre me respondiera que pudo leer el texto, y además de animarme a que en mi futuro ministerio, con el favor de Dios, pueda yo también encarnar y vivir este sentimiento de trabajar por los pobres, por los más necesitados, por todos aquellos que carecen de lo necesario, sobre todo de lo espiritual, que es también una pobreza muy actual. Aquellos que no creen en Dios, los ateos, los indiferentes, los que optan por el mal, los que delinquen, son de alguna manera los pobres de esta actualidad. Y este comentario recibido por el padre Fortea me animó bastante, y dije, bueno, vale la pena escribir estas cuestiones y aportar, digamos, desde lo sencillo, desde la teología, desde mi reflexión personal, a todos aquellos que puedan o que quieran hacer algo para que este mundo esté lleno de justicia, que es la misión de Cristo, el reino de justicia y de paz. Este librito lo vendí, fueron pocos ejemplares los que pude sacar, 50, ya no hay ninguno, ciertamente, pero aquellos que deseen leerlo pueden escribirme y les puedo hacer llegar de manera digital, en PDF, porque lo interesante y lo importante es que el libro se lea, o sea, que la reflexión, el tiempo que he dedicado en escribirlo y lo que aquí se contiene, pues sea conocido, y por supuesto abierto a cualquier comentario, a cualquier reflexión que la lectura de este libro pueda tener con todos los que puedan leerlo. Ya saben, si quieren leerlo pueden escribirme y con gusto les hago llegar.